que a la verdad que nos sentimos muy contentos con su presencia y también le agradecemos el entusiasmo con el que ha tomado todo esto. Nos dividimos el trabajo. Él va a hablar la primera parte sobre cómo era Santiago antes del monumento, o sea, qué es lo que había, y luego yo voy a hablar de los inicios de la construcción y después entre los dos haremos una conclusión para pasar a las preguntas de ustedes y a la participación del público. Un aplauso, doctor Álvarez. Un aplauso a Rafael Emilio. Amigos y amigas santiagueros, el tema del monumento levantado en el Cerro del Castillo, reviste un gran interés para nuestra ciudad. De una parte, se trata de una obra que por sus características y magnitud se ha erigido en el símbolo que otorga identidad específica a nuestra ciudad. Mas esta no es su única virtud. La historia del desarrollo urbano de Santiago se divide necesariamente en un antes del monumento y un después. Al meditar sobre el tema de este encuentro con la memoria, me he dado cuenta de que la inmensa mayoría de los participantes de esta noche ha nacido y ha vivido en esta ciudad de Santiago después de que el monumento ya había sido integrado a la ciudad. Luciendo imponente en la cima de una elevada colina desde la cual domina el horizonte que le circunda en sus 360 grados. Por consiguiente, ustedes no conocieron a Santiago tal como era antes de erigirse esta obra. Considero que la mejor manera de evaluar la incidencia que ha ejercido esta obra en el devenir histórico de Santiago requiere del conocimiento mínimo de lo que fue nuestra ciudad antes de su existencia. Este pensamiento me ha inducido a considerar que en esta ocasión es oportuno formular algunas observaciones que les permitan vislumbrar en a la ciudad corazón, tal como ella era a partir de mediados del siglo XIX, aquel pueblo históricamente valiente e inmerso en el patriotismo del 30 de marzo y en el heroísmo decisivo de la restauración nacional. Es necesario imaginar cómo era este pueblo en esas épocas, limitado su espacio al norte por el arroyo Gurabo, al sur por el arroyo Nivaje, ambos afluentes del río Yaque, el cual cerraba el cerco por el oeste. Por el este, las limitantes eran el Cerro del Castillo y la cadena formada por los cerros de Gurabo y por el bosque seco y agreste de la Sursa. Resulta difícil comprenderse y visualizarse en el presente la influencia ejercida por estas condiciones geográficas, porque su extraordinaria expansión, producto de sus sucesivas urbanizaciones modernas, han amortiguado considerablemente y a veces anulado las limitantes físicas que existían en otras épocas. El pueblo se había establecido en una reducida hoya en la proximidad del río Yaque, que corresponde al sector que actualmente está entre dicho río, la Plaza Valerio y la Avenida Valerio. Desde este punto, el terreno se elevaba con bastante inclinación. Aún hoy puede apreciarse en la calle Salvador Cucurulo, Independencia, Restauración y el Sol. Al subir el terreno, se formaba una meseta irregular donde se encontraba el centro de la antigua ciudad, y desde allí el terreno ascendía suavemente hasta detenerse en la falda del Cerro del Castillo.
y de los cerros de Gurabo, ya mencionados, los cuales cerraban el proceso de desarrollo de la ciudad. Para la comunicación con otras regiones y poblaciones que existían caminos que comenzaban en las proximidades del margen del río Yaque. Los primeros de estos se iniciaban bajando la Cuesta Blanca y después de cruzar Anibaje se bifurcaba en la Cruz de María Francisca, desde donde partía el Camino Real de Moca y el Camino Real de La Vega. Para que tengan una idea, el primero es donde está el Centro Español y el segundo donde está actualmente el club, el centro de Guravito, el Guravito Country Club. La segunda salida de la ciudad bordeaba el noroeste del río Yaque y subía la escarpada Cuesta Colorada para desde allí tomar los caminos que conducían a Puerto Plata en la línea noroeste. Por el noreste de la ciudad, a partir de la junta de los dos caminos, se ubicaban aquellos que se dirigían hacia Tamboril y Licey, los cuales a su vez seguían hasta Moca. Las otras vías requerían cruzar el río Yaque para luego tomar los caminos que conducían a Jánico y San José de las Matas, y también para accesar el camino que seguía por el margen izquierdo del río Yaque en dirección a Mao y la línea noroeste, el cual era utilizado más frecuentemente que el que recorría el margen derecho del citado río. A finales del siglo XIX, el advenimiento del ferrocarril, que facilitó la comunicación de Santiago con Puerto Plata y Moca, también contribuyó a crear nuevas limitaciones para la expansión de la ciudad a causa de que el lado norte de la línea férrea, todos los terrenos estaban ocupados por haciendas de los grandes terratenientes locales. Para comprender mejor cuál era el área urbana atribuida a la ciudad, basta con señalar que hasta el año 1964 la ordenanza municipal que establecía sus límites consignaba que por el este la zona urbana terminaba en la junta de los dos caminos, o sea, los caminos a Licey y Tamboril. En ese año, durante la sindicatura del licenciado Jorge Aguaira, cuando el grupo de regidores que integraba la sala capitular, el cual tuve el honor de pertenecer, se redactó y aprobó una ordenanza estableciendo los límites urbanos y metropolitanos de la ciudad, el cual alcanzaba por el este hasta el puente de Pontezuela en la carretera Licey y Moca, y por el oeste el área donde ahora se encuentra la zona franca. No tengo conocimientos de que después de transcurridos 50 años esta ordenanza haya sido modificada. Como dato curioso, cabe dejar constancia de que aquella fue la última sala capitular cuyos regidores sirvieron el municipio de Santiago sin remuneración alguna. Para mejor comprender el entorno de Santiago desde entonces, debo informarles que para aquellos que vivimos en la década de los 30 e inicios de la del 40, constituía una difícil y arriesgada excursión escalar la cima del Cerro del Castillo, por ser el terreno muy escarpado y cubierto de maleza. Al completar nuestro ascenso, nos encontramos con dos grandes y profundos depósitos de agua llamados reservoir, formados por sendos pozos abiertos en forma de conos invertidos, con toda su área cercada de alambre de púas y malla ciclónica. El mayor de estos dos pozos databa del año 1915, cuando Santiago fue dotado de su primer acueducto. Dichos depósitos surtían por gravedad el acueducto de la ciudad. El agua
del río previamente filtrada era bombeada desde el sector de Nivaje hasta los depósitos en el cerro. Llegar a este lugar resultaba también peligroso, porque en la cercanía de los pozos también existía una edificación y 2 torres utilizadas para la comunicación inalámbrica oficial, instaurada durante la ocupación americana y después modernizada por el gobierno de Horacio Vázquez. El conjunto de estas instalaciones estaba custodiado por miembros del ejército bien provisto de armamentos. Su actitud intimidante obligaba a los que osaban subir a este lugar a desviarse de inmediato por el lado sureste para mostrar a los guardianes que en realidad su destino era continuar hasta las próximas áreas boscosas y hasta misteriosas de la Sursa. Estimo que lo ya expresado les permite concebir el Santiago para el año del centenario de la República, cuando apenas contaba con una población de 40.000 almas, apretujadas en el estrecho perímetro que he tratado de describirles. Sin esta visión de la situación imperante en Santiago, no se pueden apreciar las extraordinarias transformaciones experimentadas por nuestra ciudad en los 70 años transcurridos desde el inicio de la construcción del monumento. En estos momentos, imagino que ustedes se preguntan, bueno, ¿y del monumento de la restauración qué? Pues claro, ya procedo a analizar en cuáles circunstancias surge la idea del monumento. En plena tiranía de Trujillo, uno de los políticos más cercanos al dictador, Mario Fermín Cabral Ibáez, tuvo bien desarrollar un proyecto que contribuía a halagar a aquel y por ese medio asegurar su relación con su jefe. En el año 1936 manifestó su propuesta fundamentada en que era justo y adecuado a las vivencias del momento reconocer tanto la grandiosa obra del ilustre gobernante como sus méritos infinitos, para lo cual solicitó al Congreso Nacional que la centenaria ciudad de Santo Domingo fuera designada con el nombre de Ciudad Trujillo. Prestos y serviles, diputados y senadores aprobaron a unanimidad este cambio trascendental. Para destacar más aún este hecho, fue erigido un obelisco precisamente al inicio de la recién inaugurada avenida George Washington, con el objeto evidente de emular al monumento con un diseño similar que existía en la capital de los Estados Unidos, erigido allí en honor al héroe de la independencia de esa nación. Años más tarde, cuando la nación se aprestaba a organizar las festividades del centenario de la República, el mismo Mario Fermín Cabral Ibáez, en sus eternos afanes de mantener o incrementar sus vínculos con el tirano, propone que sea levantado un monumento de proporciones no comparables a las existentes, destinado a reconocer la paz que había propiciado a la nación el liderazgo político del ilustre generalísimo. Esta vez, a ser ubicado en el corazón de la patria, precisamente en el lugar más representativo del patriotismo nacional, en Santiago de los Caballeros. Puede afirmarse que en el fondo de esta propuesta se proponía además opacar en parte el homenaje que en esa época se rendiría a los padres de la patria, cuyos restos serían trasladados al baluarte de la Puerta del Conde el 27 de febrero de 1944. La grandiosidad de Trujillo, según el pensamiento del proponente, ameritaba dejar plasmada en una obra donde se destacaran esos méritos, superando a aquella que había sido destinada para los padres de la patria. Como era predecible, la propuesta
descansó en el ego del tirano y prontamente la Cámara de Diputados, en fecha 30 de septiembre de 1953, dictó una resolución en la Gaceta Oficial número 5982, fechada el 9 de octubre de ese año, en la cual se solidarizaba con la citada propuesta. La cima del Cerro del Castillo, en ese entonces, con una altura de más de 50 metros sobre el nivel de la actual Avenida Francia, fue seleccionada para levantar el monumento destinado, al decir de entonces, a reconocer los inigualables méritos del hombre que había logrado establecer la paz que está más estable en el devenir de la historia nacional. Así nace el monumento a la paz de Trujillo. Sobre la forma e incidencias de la construcción, de las modificaciones y del proceso de su terminación, cedo ahora la palabra a mi directo amigo, sobrino y director de este Centro Cultural, Rafael Emilio Yuné. Muchas gracias.